Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí de nuevo en una cita más para seguir estudiando al Espíritu Santo. Así es que vamos a iniciar nuestro estudio. Gracias te damos, Señor, por este día tan maravilloso, Padre. Tú eres el que nos ayuda en todo tiempo de aflicción. Y sabes que nosotros queremos buscar más de ti, por eso tenemos este tiempo que queremos dedicar a ti, Padre, para que tú te entrones en nuestra vida, te entrones en este tiempo. Tú eres lo más importante, no importa nada, no importa la enfermedad, no importa el dolor, no importa las preocupaciones, importas tú, Señor, y este tiempo es para ti. Lo consagramos a ti, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, a nuestras vidas, que sea Él el que esté dándonos tu palabra, Señor. Esa palabra que es vida para nosotros. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, que Él ha hecho ya la obra. Señores, gracias a Él que podemos tener una comunicación contigo, Señor, que somos tu templo, Padre, que tú habitas en cada uno de nosotros. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que queremos ser y lo que hemos sido siempre, Padre, te lo entregamos a ti porque eres tú el único que conoce y el dueño de nuestros corazones. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a iniciar este estudio. Este estudio vamos a ver los dones de revelación. Recuerdan que en el estudio pasamos vimos los dones de inspiración. Aquí vamos a ver los dones de revelación, que son 3. Así es que, al igual que los dones de inspiración vocal, los dones de revelación fluyen en conjunto. Y empezaremos con el primero, que es el discernimiento de espíritus. Este, este eh, don se trata de una visión interna sobrenatural en el mundo espiritual que revela el tipo de espíritu o de espíritus detrás de una persona, detrás de una situación, una acción o un mensaje. Hay tres áreas de actividad espiritual y es donde este don de discernimiento de espíritus nos revela, ¿sí? Está el área de espiritual, que es donde está el Espíritu de Dios, el área espiritual como del espíritu humano, y el reino maligno de Satanás y sus demonios, que también son espíritus. Y este don, el discernimiento de espíritus, nos es, nos es muy útil porque no es algo como leer la mente, no es ni presentir, no es juzgar, no es criticar, ni sospechar. No es un don tampoco de adivinación, nada de eso. Eso no es. El discernimiento de espíritus tiene un propósito. Nos da una revelación. Siempre nos revela si hay algún espíritu maligno en alguna persona. Este don se mueve también junto con otros dos que son de este mismo bloque, de este bloque de revelación, con la palabra de conocimiento. Así también podemos saber cuándo o en qué situación este espíritu entró en la persona, y también se une el don de la palabra de sabiduría, porque es así como nosotros podemos saber o tener una revelación, una visión futura para poder dar el mensaje, y cómo podemos ministrarla para poder tener resultados. O sea, se mueven los tres dones de revelación, fluyen juntos, fluyen en conjunto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el propósito de este discernimiento de espíritus. El propósito es liberar a las personas que están siendo atacadas por demonios. Número 2, mantener el pecado fuera de la iglesia. Número 3, discernir los planes de Satanás.
Y número 4, detectar la falsa revelación. Y para esto les voy a dar unos versículos, los vamos a ir leyendo para poder entender un poquito más. Están en una, no es Reina Valera, pero también es otra versión, pero es muy entendible. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 4 del 1 al 3. Y así dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino que sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, y en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Y ahora vamos a leer 2 Corintios 11, el versículo 13 y el 15. La palabra de Dios dice así. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Estamos hablando acerca del don de discernimiento de espíritus. Esto quiere decir que tenemos que tener muy levantadas nuestras capacidades. O sea, este don nos ayuda a eso. Vamos a ver ahora Mateo 24:24. Dice así la palabra de Dios. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Ahora veamos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Dice así. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que James y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobada en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Entonces, aquí nos hablan las palabras, todo lo que hemos leído, que tengamos cuidado. Recuerden que mismo Satanás se puede disfrazar de un ángel de luz. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos distinguir esto? Si
es muy fácil. Si la palabra, o sea, si nosotros sabemos que se está oponiendo a Cristo, no es de Dios. Si hay una oposición, o sea, a eso es lo que nos ayuda. En esto, dice la palabra de Dios, en esto pueden discernir. ¿Qué nos está diciendo? Que así podemos tener este don, que podemos discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Pero todo profeta que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino del anticristo. El filtro es ese, para que podamos tener este discernimiento de espíritus. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de este don de discernimiento en la Biblia. Y les voy a contar, hubo en una ocasión en la que Jesús discernió cuando Pedro hablaba inspirado por Dios. Así es que vamos a leerlo. Esto está en Mateo 16, del 16 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces vemos que aquí Jesús está dando muestra acerca del poder del discernimiento de espíritus, que ve en que Pedro está hablando y diciendo estas palabras, reconociéndolo como hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios se lo reveló a él. Entonces, aquí Jesús discierne cuando Pedro está hablando inspirado por Dios. Pero también un poquito más adelante, en ese mismo capítulo 16, Jesús también discernió cuando Pedro hablaba inspirado por Satanás. Vamos a ver este ejemplo. Y fíjense cómo ahí se ve la intención de más carnal. No sé, ahorita lo van a ver, miren. Así dice, Mateo 16, del 22 al 23. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo les quiero pedir que por favor lean este capítulo de Mateo 16, donde suceden estos dos discernimientos de Jesús acerca de Pedro, cuando él está hablando de parte de Dios y cuando habla de parte de Satanás, porque Satanás es el que no quiere que haga eso, ¿no? Entonces sería muy bueno que lo leyeran en casa y lo meditaran. Vemos ahí que el mismo Pedro tiene esos dos tipos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora Segunda de Reyes 6 del 16 al 17. Aquí en este pasaje, los ojos espirituales del siervo de Eliseo, Gisi, fueron abiertos y él pudo ver ángeles, el ejército de ángeles que estaba con ellos. Vamos a leer este versículo y también si ustedes pueden leer el capítulo 6 de Segunda de Reyes, sería muy, muy interesante. Vamos a leer el versículo del 16 al 17. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Gisi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, si se fijan aquí, le fueron abiertos los ojos espirituales a Gisi para que pudiera verlo. Él tuvo un discernimiento, pues por así decir, pero viéndolo con sus ojos normales pudo ver
a todo el ejército que estaba con ellos. Ahora vamos a ver el versículo de Isaías 6, el versículo 1. Es donde dice la palabra de Dios que Isaías pudo ver al Señor. Y dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Entonces, como les dije, esto del discernimiento de espíritus es porque se mueve en el plano espiritual. Recordemos que tenemos 3 áreas. En alguna ocasión, mi líder de pastoreo nos contaba que hay que tener cuidado porque anhelar este don sí, pero tener ya una cierta madurez, porque así como puedes ver las cosas que vienen de Dios, también luego puedes ver, ¿no?, ya algo espiritual, y es muy fuerte, ¿no? Hablaba que a una persona había pedido este don y ella ya veía como venían como cargadas las personas con demonios, ¿no? Entonces, pues es algo muy, muy impactante mover y ver en lo sobrenatural, pero todo tiene un propósito. Recuerda, el propósito de este don, que es de revelación, pero se llama discernimiento de espíritus, es poder discernir los planes de Satanás, detectar falsa doctrina, falsa revelación, liberar a las personas que están atadas por demonios y mantener el pecado fuera de la iglesia. Cuando una persona tiene un discernimiento de espíritus, puede ver, ¿no?, qué es lo que está actuando en la persona y puede decir la palabra para decir: es el demonio que tiene ahí, para poder ser más directos en una cuestión espiritual para ayudar a que sea libre. Ahora, vamos a ver que funciona, como ya les había dicho, conjuntamente con palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural que da el Espíritu Santo acerca de una persona o una situación que no ha sido conocido a través de la mente natural. Ahora, ¿cómo opera este don? Este don opera de diferentes maneras. Podemos ver en el espíritu algo que sucede alrededor de alguien o en algún lugar. Podemos oír una palabra o frase en nuestro interior. Podemos sentir en nuestro cuerpo o en nuestras emociones la manifestación de algo concerniente a otra persona. O podemos recibir una palabra de conocimiento. Esto no quiere decir que debamos actuar inmediatamente en base a lo que estemos recibiendo. Se necesita esperar una palabra de sabiduría para que nos indique cómo proceder. Vamos a ver ahora este ejemplo de don de palabra de conocimiento en la Biblia, que se encuentra en Primera de Reyes 14, del 2 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Y le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de los pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti.
Si vemos, al escuchar este pasaje, vemos que Ahías fue advertido por Dios del engaño que tramaban, de este engaño que la esposa de Jeroboam quería hacer para él. Y Dios le contó todo, ¿no? Le dijo, le advirtió. Esto es palabra de conocimiento, de saber, del conocer. Ajá. Y si ¿quién se lo reveló quién se lo reveló a Jeroboam que estaba, quién se lo reveló a Ahías? Pues Dios le reveló que la esposa de Jeroboam estaba queriéndose pasar por otra. Miren, no veía y todavía sí se le dijo, disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. O sea, no podemos engañar a Dios. Él es el omnisciente que todo lo sabe. Y por eso, como Él todo lo sabe, puede darnos revelación, darnos esta palabra de conocimiento acerca de algún suceso o de alguna situación. ¿Ok? Vamos adelante. Vamos a ver otro pasaje. Esto es en Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. La palabra de Dios dice así. Cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Si recuerdan que Naamán era la persona, una persona que estaba con lepra, ¿no? Y que había ido a visitar a Eliseo, y que Eliseo le dijo que se bañara 7 veces, no le aceptó ningún presente ni nada. Pero aquí el criado quería sacar provecho, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Y cuando éste lo vio correr tras de él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. Ahí ya hay mentira, porque nunca obviamente lo mandó el profeta, ¿verdad? 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que se lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora, la lepra, o sea, la enfermedad que traía Naamán, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Esto está en Segunda de Reyes 5, 20, 27. Entonces, aquí Eliseo tuvo el conocimiento de antemano. O sea, es como si lo hubiera estado viendo. O sea, Eliseo de manera sobrenatural
vio lo que su criado había hecho. Esto es ejemplo de palabra de conocimiento, que el Señor te revela lo que, o sea, a ciencia cierta, o sea, que el Señor te está revelando lo que está pasando. El Señor le reveló le reveló a Eliseo, le reveló lo que había hecho el criado. Ajá, bien. Y también quiero que lean Segunda de Reyes 6 del 9, 6, Segunda de Reyes 6, el versículo 9 y el versículo 12. Y otro ejemplo que tenemos, y es un ejemplo yo creo que muy conocido por todos, es cuando Jesús le revela o le dice a la mujer samaritana, ¿no? Vamos a leer este pasaje en Juan 4, 16 al 18. Y le dice Jesús, ¿no? O sea, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Entonces, por estas palabras, esta mujer cayó, o sea, creyó en Cristo. Dice, es que esto no lo puedo creer, ¿no? Nadie me ha dicho esto, tú no me conoces y me estás diciendo que sí, que no tengo marido, ¿no? Con el que estoy, ¿no? Le dice que sí ha dicho la verdad. Es cierto, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Cómo? O sea, Jesús le está diciendo, le está dando a conocer algo que ella no esperaba decirle, entonces eso lo sorprende a ella, ¿no? Esta es una manera de mostrar la palabra de conocimiento. Otro también que podrían leer, por favor, está en Lucas 22, del 10 al 12. Ahí es cuando Jesús sabe de antemano todo lo que va a pasar para la Pascua y cuando lo van a pasar, y de la persona que llevará a los discípulos a ese lugar. Te voy a decir que lo leas y ya vamos a terminar con nuestro último ejemplo, el último don que tenemos, que es nuestro don de palabra de sabiduría. Estamos en la recta final, ¿eh? Y mira, la palabra de sabiduría es una revelación. Es diferente a la de conocimiento, ¿eh? Ahorita vamos a ver la diferencia entre estas dos, o sea, porque podemos confundirla. Pero esta es palabra de sabiduría. Es una revelación que el Espíritu Santo da para que tenga la sabiduría para hacer una cosa o una determinada acción. Esta palabra, este don, palabra de sabiduría, revela el propósito y el plan de Cristo, de Dios para nuestra vida. Generalmente opera y fluye con la palabra de conocimiento. Por medio de este don podemos conocer el tiempo en que los propósitos de Dios se realizan. Muestra lo que una persona, una iglesia o un lugar deben hacer, así como la manera en que se debe de proceder. Vamos a hacer la diferencia rápida. Mira, palabra de conocimiento trata con datos presentes o pasados. Palabra de sabiduría trata con el futuro al revelar la voluntad de Dios antes de que ocurra. Entonces, aquí lo vemos rápido, luego lo ven ustedes, pero es Mateo 19, 16, 21. También un pasaje muy conocido acerca del rico, ¿no? Del hijo rico. Vemos que ahí tenemos las dos manifestaciones, tanto de palabra de conocimiento como de sabiduría. ¿Por qué palabra de conocimiento? Porque por medio de esta palabra Jesús supo el problema del joven rico, que era el amor y apego a sus posesiones. Y luego, ¿qué le dice con la palabra de sabiduría? Que Jesús sabía cuál era la mejor manera de confrontar al joven rico.
Así es que, pues, es importante que entendamos la palabra de sabiduría. Esta tiene el propósito de revelar el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Opera porque no es un don innato, ni es la sabiduría que adquirimos por medio de algún estudio o algo, o que vayamos a la escuela, no. Esto es una revelación sobrenatural. Cuando la palabra de sabiduría se manifiesta, Dios nos revela la totalidad. Dios no revela la totalidad, sino que revela una porción de sabiduría. Y el creyente deberá de oír palabras o frases nuevas, frescas y creativas en su espíritu, las cuales interrumpirán los procesos naturales del pensamiento como si fueran inyectadas estas ideas espontáneamente en la mente. Esto es obra del Espíritu Santo, que hace que el creyente sea consciente de la voluntad de Dios para cada situación. Te voy a dar nada más las citas para que tú las leas en casa y veas cómo opera esto. Está súper interesante, te lo recomiendo mucho. Mira, por favor, lee Génesis 6, del 12 al 13, Génesis 18, del 17 al 18 y hasta el 21. Y también Hechos 27, el versículo 10. Y Hechos 27, del 21 al 26. Y bien, pues con esto terminamos los dones de revelación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este estudio. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú te sigas quedando con nosotros, que nos ayudes, Señor, a poder tener y guardar todo lo que tú quieres que conozcamos de ti, cómo te mueves, cómo eres, tantos dones, los dones que son del Espíritu Santo, cómo operan, cuál es la finalidad. Gracias por mostrarnos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a pedirte y a anhelar esos dones, Señor. Tu palabra dice que si alguien toca la puerta se le abre y que si alguien pide se les da. Señor, así es que nosotros te pedimos en esta hora y en este momento que tú nos des estos dones de revelación, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esta batalla espiritual. Señor, yo te doy las gracias, te pido que te quedes con nosotros, cancelamos todo ataque, venganza que quiera hacer el enemigo en contra de nosotros, todo contraataque es echado fuera en el nombre de Jesús y nosotros nos aferramos a tu palabra, Señor, a ti, que eres el Dios verdadero, el Dios vivo. Te damos gracias, toda la gloria y la honra. Y te voy a pedir que te quedes para la próxima y sigamos viendo ya los siguientes dones, que son los dones de poder. Así es que recuerda, somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.